¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa de entrevistas empresariales en Súmate al Éxito. Hoy tenemos una súper entrevista. Estamos aquí ya con el doctor Efraín Freire. Él es médico psicoterapeuta, director general del Centro A Tu Lado. Y con él, además de conocer qué servicios brindan en el Centro A Tu Lado, tocaremos un tema de absoluta suma relevancia, queridos amigos. Con el doctor Freire veremos cómo ha afectado la pandemia la salud mental de las personas a nivel escolar, a nivel familiar, incluso a nivel empresarial, y también analizaremos un poco cómo se está dando la salud mental, qué está pasando con la salud mental en estos momentos en los que estamos viviendo una situación prácticamente de salida de la pandemia, una situación de post-pandemia. Así que sin más preámbulo, bienvenido Efraín, bienvenido a Súmate al Éxito. Un gusto y conversar de este tema que creo que a pesar de que la pandemia ya podríamos decir que está en sus finales, todavía no se ha declarado así, sin embargo sí creo que una de las grandes cosas o secuelas es la parte de la salud mental. Y de eso encantado vamos a poder conversar detalle por detalle para poder entender a qué personas o grupos podrían ser los más afectados también. Claro que sí. Lo primero, para que el público sepa, ¿qué cosa es el Centro A Tu Lado y a qué se dedican? Ya. Bueno, a Tu Lado somos un centro psicológico que fue fundado en el año 2013. Hemos ido creciendo porque atendemos hoy en día en 43 establecimientos o consultorios individuales. Estamos prácticamente en todo Lima y en principales provincias como Trujillo, Arequipa, Chiclayo. Entonces, A Tu Lado, ¿qué es? Es un centro que brindamos atención a todo nivel, tanto para lo que es adultos, parejas, familias, niños. Y paciente entra por la web, reserva su cita, elige al especialista, digamos, de acuerdo a su perfil, a su elección, a sus horarios, y se contacta directamente para atención en consultorio o también de manera virtual. Muy interesante esto que comentas de la virtualización de los servicios, ¿sí? Porque definitivamente, bueno, la pandemia ha obligado a que los negocios se metamorfoseen, si discúlpame el término, ¿sí? Entonces, ¿cómo han hecho ustedes en A Tu Lado para poder de repente adecuarse, ¿no?, a las nuevas necesidades del público en este contexto de pandemia, de cuarentena, sobre todo? Ya desde nuestros inicios, como menciono, desde el año 2013, ya éramos un centro virtual. Ajá. En esa época era más difícil la cosa, porque la virtualidad prácticamente no se hablaba mucho. Incluso eran contados los pacientes. Yo recuerdo, por ejemplo, atendíamos a pacientes peruanos en Japón, Claro. algunos peruanos en Europa, o a veces, cuando el paciente viajaba, se mantenía, digamos, en su atención psicológica virtualmente. O sea, inicialmente presencial, en consultorio, pero por motivo de viaje a veces se seguía conectando virtual. Correcto. Y lo que pasa es que en esa época, bueno, en porcentajes era un 90% en consultorio y un 10 o hasta menos virtual. Hoy la cosa prácticamente se ha invertido, ¿no? Claro que Entonces sí. ya teníamos, digamos, la experiencia de hacer la atención virtual. En cierta manera se adelantaron, ¿no?, a esta situación, Sí, ¿no? sí. Ok. Bien, Efraín, ¿cómo afectó la pandemia la salud mental de las personas? Yo creo que totalmente, y ahí tendríamos que dividirlas en grupos, ¿no? A nivel familiar, por ejemplo, si una pareja, y hablando un poco de pareja, ya venía con ciertos problemas antes de la pandemia, solo que a veces lo solucionaba el trabajo, el papá en su trabajo, la mamá en la casa o también en el trabajo, pero se veían un ratito en el día o los fines de semana, donde discutían y a veces, como tenían que trabajar cada uno en lo suyo, casi no se veían y bueno, sin embargo la pandemia, y estamos hablando de 2 años exactamente, obligar a 2 personas a convivir cuando ya había un detonante, ya había un factor, digamos, estresante, una mala relación, poca comunicación, tenerlos que poner a comunicar cosas obligadas, eso ha sido un choque muy fuerte para muchas parejas. Eso es un punto y se ve reflejado, por ejemplo, en las atenciones de pareja en los últimos, digamos, principalmente en el último año, ¿no? Okay. Otro grupo importante ha sido los niños, ¿no? Niños y adolescentes, o sea, el privar, por ejemplo, a un adolescente de poder salir o de la convivencia social, el poder, digamos, irse a la playa, no sé si recuerdas el año pasado, por ejemplo, claro, se sí, cerraron sí, las sí, playas. sí.
Terrible, Se terrible. cerraron los cines, se cerraron los teatros, la discoteca, los bares y todo lo que normalmente la gente joven suele buscar. Eso ha generado digamos, una aprehensión, una contención ahí emocional que muchas veces lo han desfogado, ya sea con los padres, con los hermanos o a veces con el colegio, con poco rendimiento, problemas, y que ha sido también la parte virtual el otro factor, ¿no? O sea, el tener clases virtuales, que indudablemente no es lo mismo que lo que ahorita felizmente está ocurriendo en la parte presencial, eso también ha sido otro golpe digamos, a este grupo de muchachos, niños y principalmente adolescentes. ¿Crees tú que esta situación de afectación de la salud mental como consecuencia de la pandemia y los problemas que se derivan, ¿no? Ansiedad, crisis de estrés, depresión, una serie de cosas, ¿no? Han pasado por debajo del radar de la población, mejor dicho, que de repente las personas no han sido conscientes de lo que les ocurría? Tú has hablado de un término, digamos que un diagnóstico bastante común, que es la ansiedad. La ansiedad tiene diferentes manifestaciones, pero fíjate, la ansiedad ya es la primera causa de consulta, o ya era, mejor dicho, la primera causa de consulta a nivel mundial de consultorios psicológicos, psiquiátricos, la ansiedad. Antes de la pandemia. Solamente ansiedad ya era la primera. Ajá. Hoy esa ansiedad prácticamente se ha triplicado a cuatriplicado en su número, que ya tenía alto, se ha multiplicado por 3 o 4 veces su número, ¿no? O sea, hoy podríamos hablar que la ansiedad, y ansiedad en el fondo es temor, y en muchas manifestaciones, puede ser preocupaciones generales o de todas las cosas, muchas veces son conductas medio obsesivas, compulsivas, es otra manifestación, otra vez es temor, por ejemplo, a hablar en público, a sociabilizar. Hoy en día eso está mucho más elevado, en muchos grupos, principalmente en personas que ya tenían una predisposición. Okay. Muy, muy interesante, pero al mismo tiempo preocupante, ¿no? Porque ahora, en este momento, Efraín, estamos ya prácticamente viviendo un contexto de salida, ¿no?, de la pandemia, ¿sí? Pero la situación, digamos, a nivel salud mental, ¿ha mejorado o no ha mejorado? Yo diría que no. Pero fíjate, acá hay un tema interesante. Estamos de salida en la pandemia, pero las secuelas no están de salida. Muchas familias, en forma obligada, se han tenido que juntar, pero no quiere decir que querían hacerlo. Entonces han habido separaciones, han habido divorcios, han habido problemas, digamos, de interrelación con los hijos, ha habido chicos que le ha ido mal en el nivel escolar y ahora están retornando a las clases. Hay todo un proceso de evaluación importantísimo que el ministerio, a nivel, digamos, público, colegios privados tendrían que hacer. ¿Cómo evalúan a un niño o a un adolescente que ha estado 2 años sin ser evaluado? Claro, ¿sí? claro. O sea, ese vacío, claro, ese forado, claro, es lo que vamos a ver recién. Entonces, el COVID aparentemente ya está de baja. Perdón, desde una perspectiva epidémica. Claro. ¿Sí? Pero lo que está en alza es la secuela emocional en la salud mental, no solamente ansiedad, tiene que ver también con cuadros depresivos, incluso cuadros psicóticos ya se han reportado en alza durante estos 2 años, ¿no? Todo Disculpa, lo que tenga ¿qué que ver significa con un cuadro psicótico? Personas que ya tenían una predisposición, bajo estrés, muchas veces puede ser un detonante para despertar cuadros psicóticos. Una psicosis es un estado de alteración mental que puede ser transitorio o ya revelado en forma crónica, como por ejemplo el diagnóstico de una esquizofrenia, ¿no? Que ya es un diagnóstico psiquiátrico, claro, pero que debuta muchas veces con un cuadro psicótico, con una modificación del pensamiento, ¿no? con algunas conductas, digamos, de alteración, de ver las cosas no son como son, o escuchar voces, por ejemplo. Claro. Eso también, por ejemplo, en mi caso, yo he recibido muchos pacientes que normalmente no recibía. Sin embargo, en estos últimos 2 años, con atención virtual, he recibido casos donde justo brotó el cuadro psicótico durante la pandemia, ¿no? Ahora, la explicación podría ser el factor estresante, ¿no? El encierro. El encierro. El encierro. O todo lo que hay que ver dentro del núcleo familiar. Claro. Porque además de encierro es la convivencia, ¿no? El que te priven de amistades, el que te priven del colegio, el que discutas con tus padres o el que discutas con tus hermanos, el que no te puedas entender con ellos, pero están todos en una misma habitación durante 24 horas al día. Eso es otro factor.
Y yo insisto, ¿tú crees que esto ha pasado por debajo del radar, ya de las autoridades, ni siquiera mencionarlo? Pero ¿crees que ha pasado por debajo del radar de las personas que han sido, de repente no se han dado cuenta de que algo estaba sucediendo en su salud mental? Lamentablemente, sí, la respuesta es sí, ¿sí? Pero lamentablemente tampoco yo he visto un plan, ¿sí? A nivel de gobierno, sí algunas recomendaciones. Nosotros en Atulao hemos hecho varias cosas a nivel privado, pero obviamente nosotros llegamos a un cierto sector. Claro, ¿no? claro. Pero aquí creo que la gran labor en general de los profesionales de la salud, sobre todo mental, de las municipalidades, del gobierno y todos los encargados de la salud, es abocar la parte mental, que a veces pasa desapercibida, ya sea porque se desconoce, no se sabe a ciencia cierta la magnitud, o a veces se piensa que la salud mental es lo último. Exacto. Se prefiere más a veces los pulmones. No se valora, no los se valora. pulmones, Ajá. el corazón, el estómago. Exacto. Y se habla más de ese punto de vista más organístico, pero se olvida que tenemos aquí también una mente, Así un es. cerebro que tiene una función y una parte emocional clave para poder controlar otra de las funciones también del organismo. Es muy cierto. Nos preocupamos a veces, amigos, por ir al gimnasio, por estar bien arregladitos, pero no nos estamos preocupando, como lo ha dicho nuestro invitado, por nuestro software, ¿no? Sí. Que es, creo yo, la parte clave, ¿no? Porque si no tenemos un buen equilibrio mental, Efraín, creo que nos convertimos en personas totalmente improductivas o potencialmente peligrosas, ¿sí? Sí, hay mucho, normalmente bajo estrés puede haber más ansiedad, más depresión, pero también más conductas, digamos, Claro. irascibles, Y eso, por ejemplo, destructivas. permíteme, y eso, por ejemplo, lo vemos cuando manejamos en la ciudad, ¿sí? Sea que se maneje una bicicleta, una moto, un auto o un camión, se ve mucha tensión entre las personas. Eso se comprobó en un estudio muy interesante que se realizó acá en la ciudad de Lima con el transporte, con los transportistas, ¿no? Los choferes de combi, de bus. Claro, ¿no? claro. Y se encontró una prevalencia altísima de enfermedades mentales, muchas de ellas con tendencias agresivas, Claro, claro que es que lo que observamos todos los días en la calle. Pero fíjate eso, que es un factor estresante, el manejar auto en el Perú. De por sí ya es estresante, Es estresante. pero ahí hay un tema, y no quiero explayarme mucho, amigos, pero hay un tema de, como dices tú, ¿no? De extremada tensión, pero al mismo tiempo de insensibilidad con el prójimo. Yo manejo auto, manejo bicicleta, soy ciclista, ¿no? Veo que hay una total falta de respeto al prójimo. ¿Para qué te digo de los automovilistas con los ciclistas, ¿no? Simplemente entre automovilistas, entre gente que hace moto, etcétera. En realidad es un tema que creo yo da para más. Pero fíjate, eso lo digo porque la pandemia así como el transportista, el que maneja su bus, está estresado, ahora ese estrés nos ha llevado a todos. Así es, Y el por 2 peatón años. también está estresado, el peatón, hasta las personas que manejan scooter andan estresadas, creo yo. Por la pandemia Sí, misma, es una definitivamente. gran secuela, ¿no? Bien, nos ha quedado muy corto el tiempo, Efraín, yo te agradezco mucho por haber estado aquí. Por favor, debemos coordinar una segunda visita, ¿sí? Porque Claro, este tema cuando creo que es gustes. muy, muy importante, queridos amigos. Y bueno, solamente para cerrar la entrevista, ¿qué están ofreciendo ustedes actualmente en Atulao? Bueno, atendemos, como mencioné, prácticamente todos los tipos de problemas, tanto para adultos, niños, ahora que entran a la etapa escolar, al colegio, adolescentes, parejas y familias. Lo único que tienen que hacer es entrar a la página web, que es www.atulaosalud.com, o los que prefieren escribirnos por WhatsApp. El WhatsApp de Atulao es el 947-613-543. Y ahí les va a responder la señorita Pamela, que es muy amable, y cualquier inquietud para reservar una cita con ella también a ese número que acabo de dar. Muy bien, excelente. Gracias nuevamente, Efraín, por haber estado aquí y por compartir estos temas que, amigos, creemos son muy, pero muy relevantes. Nosotros no solamente debemos pensar en una salud física, en una salud económica, sino también en nuestra salud mental. Y nosotros aquí en Súmate al Éxito siempre vamos a apoyar este tipo de temas. Así que, bien, me despido hasta la próxima, no sin antes invitarlos a que visiten nuestra página web www.sumatealexito.com, el espacio para el profesional independiente. Hasta la próxima.